ahorita vamos a platicar de los nichos ecológicos, de los modelos de los nichos ecológicos. Todo comienza, o generalmente, todo comienza en la práctica de modelamiento de nichos ecológicos con la colecta en el campo de la distribución de mi especie, ¿verdad? En este caso, a mí me gustó poner este ejemplo de las coordenadas, porque nosotros estábamos modelando un parásito que vive en pescados. No más que el parásito mata a los pescados. Y muchos de los datos que teníamos venía de la orilla de los lagos y del mar y de los ríos. Entonces, aquí una de las limitaciones es de que nuestro modelo iba a modelar siempre que en las orillas de los ríos, de los lagos y del mar, siempre aparecía este parásito. Ahora, uno de los problemas con esto es de que ese es un supuesto fuerte. Tal vez el parásito mató al pescado en el centro del lago, pero las olas llevaron al pescado muerto a la orilla del mar, o a la orilla del lago, o a la orilla del río. Y yo de ahí estoy generando mis modelos. Este es un ejemplo súper fácil, súper simple, de los riesgos que tenemos cuando nosotros hablamos de dónde la especie está presente, de mis coordenadas, de mi localidad de la especie. Porque puede haber muchas cosas detrás de esa distribución, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos ese punto, porque puede tener muchas cosas detrás. Hay que saber, yo prefiero, a veces hay artículos que dicen cuántas localidades son necesarias para hacer un modelo de nicho. Yo diría, no es la cantidad, es la calidad. Entonces, en lugar de tener 1000 localidades, yo prefiero hacer un modelo con 3, pero sé que la especie está ahí, tiene poblaciones en el largo plazo, es una población estable, en lugar de puntos accidentales o con algunos errores como esto que estoy mostrando aquí, ¿verdad? Además de tener las localidades de mi especie, necesito una batería de condiciones ambientales. ¿Cuántas y cuáles? Eso no, ni yo lo sé. Depende mucho de la especie que yo estoy trabajando. Depende mucho de si existen esas variables ambientales. Depende mucho de si tengo la capacidad computacional incluso de analizar esas variables. Entonces, yo diría que lo mínimo debería ser una. ¿Cuál? La que más tenga que ver con la condición de mi especie. Si mi especie es como este pescado de aquí, que salinidad es lo más importante, entonces tal vez si yo no tengo muchas variables, puedo tratar de generar salinidad en lugar de temperatura, por ejemplo. Estamos conversando y muchas veces yo, en lugar de usar las variables originales, hago un resumen de los en componentes principales, si es que yo no sé cuál usar, ¿verdad? Trato de resumir todo eso en unas pocas variables, limpio bien mis puntos de localidades de las especies y hago el modelo de nicho ecológico, ¿verdad? Esta es la parte donde muchas veces nos detenemos a discutir y diseñar y cambiar parámetros y hacer bootstrap y hacer cross validation y hacer un montón de cosas. Pero si del inicio las variables ambientales están malas y hay muchos errores en las localidades, el modelo va a generar mucho error, ¿verdad? Entonces, yo le bajaría un poquito la atención a esta parte del modelo, porque de hecho cualquier algoritmo les va a salir bueno si tienen los mejores datos. De hecho, si tienen los mejores datos, yo ni siquiera haría un modelo de nicho, solo colocaría todas las localidades que tengo en mi especie. Y hecho eso, a veces digo yo, no, con esto yo entiendo muy bien dónde está la especie, ni siquiera necesito tener un modelo de distribución. Bueno, y al final de hacer mi modelo de nicho, que lo estamos diseñando, lo estamos pensando, lo estamos calibrando en el espacio ambiental, lo que queremos es ver dónde está la especie, ¿verdad? Y utilizamos la parte ambiental del modelo de nicho con la parte geográfica para interpretar.
Hoy lo que vamos a seguir conversando va a ser con la parte de aquí, la parte del modelo, pero nomás para que vean cómo la selección del algoritmo influye si es que yo no tengo los mejores datos. Y para eso les tengo este ejemplo del zorro de Darwin o el zorro chilote, que es una especie en peligro, se distribuye en Chile. Y aquí les dejo algunos puntos de localidad de la especie. Son muy pocos porque en el continente solo hay unas pocas poblaciones. Y lo que hicimos fue generar una serie de modelos para la especie con las mismas variables ambientales, con los mismos datos, pero con diferente algoritmo. Lo que encontramos es que depende del algoritmo, depende de dónde va a distribuirse la especie, ¿verdad? Y yo quiero que vean aquí la diferencia que hay entre Maxent y los árboles de regresión, por ejemplo, en donde los árboles de regresión sobreajustan a los datos, ¿verdad? Estos puntos de aquí son datos de evaluación. El modelo fue calibrado con datos que estaban en otras zonas excepto estas. Y aquí ven cómo sobreajustan los árboles de regresión y son incapaces de predecir fuera del observado. Y Maxent o los modelos los otros modelos de regresión sobrepredicen. Entonces dicen, la especie puede estar en cualquier lugar. Entonces, depende qué modelo yo estoy usando, eso va a influir mucho en mi predicción. Los modelos pueden ser binarios, presente y ausente, por ejemplo, los rojo y gris, o pueden ser continuos, que son estos aquí de los grados de color que les muestro aquí. Yo ya los estandarizamos para que fueran de 0 a 1, para poder ser comparables. Pero aquí lo que quiero mostrarles es que los mapas cómo cambian dependiendo de la especie. En este caso es una especie rara, así que la influencia del algoritmo es muy importante. Aquí les muestro a la derecha cómo se ven esos modelos. Los gris son las condiciones ambientales. En verde tengo yo la población que estoy usando para evaluar el modelo. Lo estoy calibrando el modelo con las poblaciones azules y rojas. Y aquí el resto de las figuras muestra en rojo todo lo que fue de interpolación del modelo. Por ejemplo, los modelos de regresión interpolan un montón y extrapolan, que es lo azul, ¿verdad? Predicen lo que hay, lo predicen. Por eso es que casi todo está rojo en el mapa. Pero otros modelos, como los árboles de regresión, tienen muy poquita interpolación, ¿verdad? Poquito rojo. Por eso casi no predicen nada. Por eso veo aquí que no pudo predecir la parte del medio, ¿verdad? Aquí la parte de la población verde no la pudieron predecir. Otros algoritmos como GARP, por ejemplo, o NICH-A, o los hipervolúmenes de Blonder, los densidades de kernel, interpolan un poquito más, extrapolan no mucho, ¿verdad? No tienden a ser exagerados. Entonces, tienen un poquito más de éxito en predecir esas poblaciones desconocidas que yo no usé para calibrar el modelo. Sin sobrepredecir, que fue lo que genera Maxent y los modelos de regresión, ¿verdad? Entonces, esto solo se los dejo aquí para ver cómo los algoritmos importan si ustedes tienen datos que no son perfectos, y además como hay muchos algoritmos que son redundantes. Entonces, yo siempre sugiero utilizar más de un algoritmo, pero no gano mucho si uso, por ejemplo, un GLM y Maxent, porque se parecen mucho a su naturaleza, ¿verdad? Entonces, tal vez otros algoritmos que son completamente distintos, como NICH-A y árboles de regresión, o GARP y Maxent. Dos algoritmos que sean diferentes, porque quiero contrastar predicciones. Vamos a ver ahora especies virtuales. Este es el ejemplo. Ya vimos, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo con una especie virtual. Nosotros hicimos el nicho de la especie. Es esto del elipsoide de aquí. Pero si se dan cuenta, no todos los climas existen. Por eso no tengo puntitos. Estos de aquí son los climas de working.
son variables de temperatura promedio anual y precipitación acumulada anual. Y se dan cuenta, hay combinaciones que no tengo, por eso tengo hoyos aquí, ¿verdad? Este valor exacto de temperatura y precipitación no existe en esta base de datos, así que no puedo tener todo el nicho, ¿verdad? Pero tengo, entonces el nicho fundamental no lo alcanzo a llenar, pero tengo el nicho existente, que es esto de aquí, que es lo que sí alcanzo a llenar, porque es la parte del fundamental que sí hay datos. Pero de ese no, la especie no usa todo, la especie solo se distribuye un pedazo, unas partes, no llega a utilizar todo lo que es disponible. Entonces ese le llamamos nicho realizado. Pero muchas veces yo no tengo todo el dinero de ir a muestrear toda la especie, entonces hay otra parte que es lo único que yo logro observar, ¿verdad? De esa especie. El problema es de que yo utilizo este pedazo del nicho, esta pequeña porción que yo alcanzo de tener muestras para hacer inferencias en todos los demás otros nichos. Por eso termino con unos nichos incompletos que no logro entender si solo me restringo a la geografía, por ejemplo. En esta especie, yo hice aquí el nicho fundamental, que sería, o existente, que sería todo esto en negro, pero el nicho realizado solo ocurre en esta zona de América del Sur, entre la parte de Brasil, Uruguay, y de eso yo dije, bueno, la parte azul fuerte son las únicas localidades donde yo tengo muestras. Y en función de estas pequeñitas muestras es que nosotros a veces resultamos haciendo modelos de nicho, haciendo inferencias de cambio climático y cosas así, pero aquí la única alerta que les quiero dejar es de que muchas veces estamos haciendo un modelo con datos muy incompletos.